Señor nos está devolviendo es que todos somos líderes, todos fuimos llamados a liderar, todos fuimos llamados a ministrar. Esto no es solamente para unos pocos que monopolicen el púlpito. Todos tenemos dones, talentos. Y para algo Dios le llamó. Y nosotros queremos ayudarle a descubrir el qué y para qué si todavía no lo sabe. Así que vamos a comenzar la escuela de liderazgo dentro de poco. Los que se han apuntado en la lista verán dentro de poco que nos vamos a adherir a un grupo de WhatsApp. A través de ese grupo estaremos compartiendo todo el material y cada enlace semanal. No obstante, tendremos una reunión antes de empezar para explicar todo lo que vamos a hacer, el proceder, si hay alguna duda y todo eso. Así que no se preocupen. ¿Cuántos están alegres, gozosos y expectantes por esa escuela de liderazgo? Amén, gloria al Señor. Prepárate porque el Señor te va a usar, mi hermano. O sea, lo que Dios te da, recibiste de gracia, date gracia. Eso es un patrón. Pero mis hermanos, contra usted más recibí, más da, es una fuente inagotable, siempre está recibiendo. Cuando entendemos el concepto de la gracia, es decir, nosotros vemos cómo el Señor trata con nosotros, con esa gracia, esa cercanía, esa dicha. Nos ha dado la herencia del reino de los cielos. No lo merecíamos, pero nos lo ha dado. Y todas las cosas en cómo Dios trata con nosotros. Ese es nuestro ejemplo y ese es nuestro testimonio a seguir. Pero es muy importante que entendamos que tenemos que trabajar. Tenemos que sembrar nuestra vida, tenemos que desarrollarnos, formarnos, y eso es un trabajo. Eso es un esfuerzo, es dedicarle tiempo, es sembrar tu vida. Pero digo que prepárate porque Dios te va a usar. Dios no te va a dar una escuela de liderazgo, no te va a dar una ruta como discípulo de Cristo, para nada, te va a usar. Y eso es lo hermoso, y eso es lo que le debiera de gozar al pueblo de Dios. Que Dios lo llamó para usarlo. Da igual el nivel académico. Ahí tienen a Pedro, que era tosco en la palabra. Y la gente lo escuchaba y decía, ¿de dónde tiene estas palabras? Si este es el iracundo pescador. Pero el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Nosotros somos un pueblo llamado para bajar el reino de Dios aquí en la tierra. Son los recursos de la eternidad lo que han venido a ti. Usted y yo hemos sido afectados por lo eterno. La palabra de Dios es eterna. El amor de Dios es eterno. Está en nuestro corazón, dice la Biblia. El Espíritu Santo vive en nosotros. Es eterno. La vida que usted ha recibido es eterna. Por eso el Señor dijo, pongan los ojos en las cosas de arriba. Hagan tesoros arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Así que cuando oren así, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Es decir, somos un pueblo que baja el reino de los cielos aquí a la tierra. Por eso somos embajadores del reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, vosotros no sois de este mundo. Tenemos una patria celestial. Y es todo un desafío. Por eso queremos desafiar esa escuela de liderazgo, esa ruta de discipulado, para caminar con Jesús, para enseñar a la gente a caminar a Jesús. Y no solamente para enseñar, sino para que todos aprendamos para enseñar a otros. Amén. Eso es lo que llamamos nosotros multiplicación. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva, como hemos hablado semanas anteriores. Así que al mensaje de hoy lo he titulado Ganando Almas. O sea, ganar personas para Cristo. Eso no quiere decir que usted y yo nos vamos a apoderar de las personas, vamos a anular su personalidad y nos vamos a hacer con lo que es la persona. Lo que quiere decir es que usted es el instrumento de Dios para salvar a la gente del infierno, de la condenación eterna en el infierno, del infierno que viven muchos aquí ya en la tierra, en sus casas, en sus hogares, en sus vidas, psicológicamente, emocionalmente. El Señor Jesucristo vino a traer
vida y vida en abundancia. Así que quiero leer en 1 Corintios capítulo 9, a partir del versículo 19, por favor. Amén. Tenemos ahí. Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor, el que pueda, para leer la palabra del Señor. Y dice así: por lo cual, es decir, en el contexto de lo que viene hablando, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ese es el 17. El 18, el 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hasta ahí. Padre Santo, oramos en el nombre bendito de Jesucristo por la palabra en esta mañana. Señor, necesitamos verte, oírte, escucharte y conocerte por medio de tu palabra. Queremos ser un pueblo que te honre no solamente de labios, sino con el corazón, que te adore en espíritu y en verdad. Por favor, Padre, escribe tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Reconozco que soy siervo inútil, sin ti nada puedo hacer. Abre nuestra comprensión, danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. En esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, por favor. Hay una palabra que surge en el mensaje del Evangelio y es: ¿cómo yo puedo manejar esta verdad del Evangelio con estas características en un mundo tan contraopuesto, tan diferente? ¿Cómo yo puedo manejar una verdad eterna en santidad, santa, en un mundo temporal lleno de pecado, de inmundicia, donde es el campo en el que obra el diablo y todos sus demonios, los ángeles caídos? ¿Cómo yo puedo manejar esta verdad en medio de la sociedad en la que nos movemos, en la que convivimos, en el trabajo, en el lugar donde vivimos, en la familia que todavía no conoce al Señor, en aquellas todas áreas? Si usted va al gimnasio, no sé, si hace algún tipo de especialidad deportiva en la universidad, da igual. ¿Cómo yo puedo manejar esta verdad delante de las personas que están rechazando, pisando la sangre del Señor, que andan en su idolatría, en su pecado y en su inmundicia? Porque si yo no manejo bien esta verdad, a veces tendemos a ocultarla. ¿Por dónde estamos? Jesús dijo que no se pone una luz y se mete debajo de la cama, o se esconde, o se oculta. Por ejemplo. Así que debiera yo de preguntarme cómo yo estoy manejando la verdad del Evangelio en las diferentes áreas en las que me muevo y en las que estoy. Porque nuestra misión como instrumentos de Dios es ganar a la gente para que no se vaya al infierno,
Es un lugar de tormento donde ya no habrá retorno. Es el lloro y el crujir de dientes, el gusano que te come y nunca muere, el tormento del alma, la tristeza eterna de lo que pudo ser y no fue. Sin retorno. Un lugar preparado para el diablo y sus demonios. Usted y yo ya hemos sido salvados. Hemos llegado a la salvación. Y ya estamos respirando victoria. Pero hay mucha gente que no, mis hermanos. Así que fíjense cómo en Pablo, el texto que hemos leído, había una plena dedicación. Dice, me he hecho siervo de todos. Esa palabra doulo es esclavo en el original. Me he hecho esclavo de todos. O sea, fíjate cómo él está hablando de su libertad en Cristo, pero conjuga su libertad con su voluntaria esclavitud en favor del Evangelio. Para que el Evangelio avance, para que la gente se salve, para que las personas conozcan a Dios, para que la iglesia se desarrolle. No solamente es fuera, es aquí dentro también. Y primeramente, en nuestros hogares, en nuestros familiares que no conocen al Señor. ¿Será que muchos se agarran a su libertad y viven en su libertad? Pero Pablo estaba enseñando cómo entretejía su libertad a una esclavitud voluntaria por amor de las almas perdidas, por amor de la iglesia, no solamente dentro, sino de los que están fuera, que todavía no saben que son del Señor. Así que Pablo vivía negándose a sí mismo, y él estaba usando y empleaba todos los medios posibles para alcanzar a las almas. Fíjate que él lo que procuraba es que la gente se salvara. Pero mis hermanos, el apóstol Pablo no rebajaba lo que la palabra enseñaba. Este texto revela un misterio muy sencillo que le va a ayudar mucho a usted a plantarse delante de gente a predicar el Evangelio y a dar testimonio de Jesús. Porque el Evangelio tiene un mensaje central, pero hay mucho más. Entonces, el apóstol Pablo no rebajaba en estas situaciones con los judíos, gentiles, débiles, paganos, idólatras, dependiendo de la cultura, de la religión. Él era como que se hacía, sin rebajar lo que la palabra enseña. Pero Pablo tampoco la imponía, sino que la vivía. Así que lo que Pablo venía hablando en este contexto, él venía haciendo una defensa de su apostolado, porque dentro de la iglesia se habían levantado en contra de su ministerio y de su vida, intentándole hacer ver a la gente que él estaba ahí para ganar, para sacar cosas de provecho, y lo estaban acusando, y él venía mostrando que él no reclamaba ningún derecho ni ningún privilegio como apóstol. ¿Por quién era en el Señor? Y dice, ¿no he visto yo al Señor Jesucristo? Por eso él era un apóstol de Cristo. Pero nosotros tampoco debiéramos de vivir reclamando nuestros derechos y privilegios a la gente por la posición que hemos adoptado. Porque cuando somos conscientes de quiénes somos, mis hermanos, eso requiere de mucha humildad. Porque, mis hermanos, al que Cristo escoge, toca y llena, lo exalta. De hecho, dice que hemos sido trasladados al reino de Cristo, sentados en lugares celestiales. Experimentar su presencia, sus promesas, su palabra, el poder del Señor. No debiera nosotros impulsarnos a exigir derechos y privilegios. El apóstol Pablo
Él se abastecía, aunque tenía derecho de sus privilegios y derechos, no solamente en lo material, sino también de imponer. Así que, fíjense en Gálatas capítulo 2, por favor, a partir del versículo 11. Quiero que veamos una escena que ocurrió aquí, donde uno reclama derechos y privilegios. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 11, Pablo reprende a Pedro, lo exhorta a mis hermanos, le resiste cara a cara, pero fíjense en algo. Cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice que Pedro se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Esa palabra circuncisión está diciendo de aquellos que de forma intransigente se esforzaban por cumplir la ley de Dios. Por eso dice circuncisión, porque el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley de Dios, dice la Biblia. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate un gentil, imagínese alguien que tuvo un problema con las drogas, alguien que no tuvo ningún problema aparentemente con ningún vicio, pero estaba envanecido en la riqueza de su empresa y era un iracundo, soberbio y altivo. Cualquier pecado que pegue contra la santidad del Señor. Imagínese alguien que viene en un estado, como hemos venido la mayoría, traumatizados, en pecado, con más problemas que las matemáticas. Imagínense. Cuando nombra la circuncisión, imagínense, porque en la ley el gentil era pecador y los judíos no se juntaban con los pecadores. Imagínense a alguien que está lidiando con esos pecados. Y llega y tú le ves hablar. Yo he estado en reuniones con, no sé si a usted le ha pasado alguna vez, con gente que acaba de venir al Señor. Su lenguaje lo delata, su forma de ser, cómo se mueve, cómo mira. Y entonces usted dice, hay que meterlo en disciplina. No, simplemente acaba de venir, acaba de conocer al Señor. Y el Espíritu Santo es el que perfecciona la obra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien se esfuerza mucho por hacer algo, tiende a exigirlo. Con lo que a mí me ha costado cumplir la ley de Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 4 que la ley produce ira. Porque yo me esforcé tanto para hacer y tú no lo haces. La ley es santa, es buena, es justa y es espiritual. O sea que la ley es buena. Pero el problema es en la naturaleza en la que cae la ley.
en cómo nosotros torcemos la ley por naturaleza. Porque ¿quién puede cumplir la ley de Dios? Estaba diciendo Pablo, por las obras de la ley no se... Fíjate que nosotros nosotros no somos de los pecadores, porque eso era conforme a la ley. Pero le estaba diciendo, pero todos hemos pecado, todos hemos necesitado ser justificados. No podemos ser salvos por la ley, porque entonces Jesucristo, de la tribu de Judá, no tendría por qué haber muerto. Pero tuvo que morir tanto por ti como por mí. Le estaba dando a entender que el Espíritu Santo estaba haciendo una obra, y ese era el contexto también de Gálatas, ¿no? Vosotros que empezasteis bien obedeciendo al Espíritu Santo, ahora os habéis vuelto a la ley. ¿Por qué? Porque los que judaizan tienden a querer no solamente imponer, sino a impartir. Es decir, imagínese, y esto se enseña en el evangelismo, yo no puedo recaer sobre una persona con todo lo que sé y soy. Yo tengo que hacerme a su altura. Y tengo que bajar del tercer cielo para poner los pies en la tierra y ver las necesidades de la persona. Y tú puedes ver la persona que está lleno de inmundicia, de pecado. Y eso es lo hermoso que tú estás diciendo, tú eres un inmundo, un impío, pero yo también era así. Y mira ahora, Jesús lo va a hacer. Amén. Porque yo no tengo la mira puesta en Él. Yo la tengo puesta arriba, en los recursos del Señor. Por eso nosotros estamos pensando que es un evangelismo a lo que la gente necesita. Muchas veces yo trato con la gente y yo no les predico el evangelio porque sé que no están preparados para escucharlo. Sí, pero hay que evangelizar y pegamos 4 gritos, 4 voces, pero la palabra nunca vuelve vacía. Y ahí nos conformamos. No es así. Es como un bebé, como un niño. Ahora a mi hija le ha dado por soltar la mano y a veces hasta el codo, hace así. ¿Pero dónde ha visto esto? Y te pega una y te quedas con ella. Oye, pero uno lo remueve. Y le dice, oye, que te meto un azote. Pero ella no sabe los conceptos. Entiende el no, pero no entiende por qué le digo que no. Cuando nacemos en Cristo espiritualmente, el Señor mima tanto un bebé espiritual. Lo trata con tanta compasión. Y Él no está mirando cómo Él es, porque Él ya murió en la cruz y crucificó aquel pecado y anuló el acta de los decretos, sino está mirando cómo ese bebé va a reaccionar a lo que nuestro Padre Celestial está haciendo. Y entonces Pedro se estaba retrayendo porque tenía que plantarse delante de gente que era legalista. ¿Saben lo que es el legalismo? El legalismo no solamente es el que se justifica a través de las obras para salvación, sino el legalismo es cuando tú quieres atribuir obras a la fe de alguien cuando todavía no lo ha conseguido. Eso es legalismo. Nosotros estamos para acompañarnos, para enseñarnos, para que cuando caigamos nos levantemos, nos ayudemos, para decirle tú puedes. ¿Por qué? Porque la misma palabra ya le está enseñando a tu hermano. Tu hermano tiene el Espíritu Santo, que lo redarguye, que lo corrige, él ya sabe que está fallando. Ahora, ¿qué es lo que necesitan tus hermanos? Que tú te desarrolles como un verdadero discípulo y tengas los recursos del Padre para poder ejercer como miembro dentro del cuerpo de Cristo. Algo Dios te ha dado a ti y yo lo necesito. Y así mutuamente. Y nos vamos edificando los unos a los otros. Pero hay una mala formación en el cuerpo. Se desarrolla una pierna, pero el brazo queda cortito. Estamos mal formados, mis hermanos, porque no nos desarrollamos. Entonces hay que desarrollarse, porque si no somos miembros con una mala formación genética. Pero lo de Dios es perfecto. La genética de Dios es perfecta, porque no tiene cabida para el pecado, por lo tanto no produce enfermedad.
Entonces, aquí Pablo estaba tratando con Pedro y le estaba diciendo, pero cuando yo vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, como diciendo, te lo voy a decir a ti, pero a todos también. Pero te voy a mirar solamente a ti para que no me caigan todos de repente encima. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esa palabra justificado, lo que estaba diciendo es, tú ves estos gentiles que están pecando, que vienen con estos defectos, estas cosas, pero Jesús le está atribuyendo su vida. El Padre por el Espíritu está atribuyendo justicia. Esa misma justicia que lo justifica, que lo salva, que lo declara inocente, esa misma justicia es revelada por medio de la fe y para fe. Así que, fíjense, por ejemplo, este caso donde Pablo estaba viendo que Pedro no se hacía a los gentiles. ¿Cuántos gentiles inclusive ahí estarían muertos en pecados y delitos? No tienen capacidad de reacción. Ahora, ¿cómo yo puedo manejar esta verdad delante de gente así y que no me arrastre a mí? Porque eso es lo complicado. Yo no lo digo como crítica, pero es una realidad, y es que el mundo ha entrado dentro de la iglesia. Y eso es una realidad. No debiera de ser así, porque la gente debe de saber que somos la iglesia. Pero el entorno en el que se estaba del 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor es este mismo texto que él estaba recitando. Pero este texto de Isaías se estaba cumpliendo en Jesús en ese mismo momento. Y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Fíjense toda la obra que está diciendo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que ese es el año agradable del que el Señor estaba hablando en Lucas, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esa frase el Señor no la dijo. Cuando Jesús abrió el rollo y leyó en Isaías 61, del 1 al 4, no habló ni leyó, y lo cortó ahí el texto, tenía que haberlo leído, pero no lo leyó. No leyó de la venganza y del juicio de Dios. ¿Saben por qué? No lo leyó por lo que se estaba cumpliendo en ese momento. Porque el día de la venganza y del juicio de Dios todavía no ha venido. Estamos en el año agradable del Señor. Y Él cortó el texto. Imagínense allí los intérpretes de la ley y los judíos, ¿cómo miraría diciendo, no he terminado de leer el texto? Y cortó, hablando el año agradable del Señor, dice, y hoy se ha cumplido esta escritura. Y lo querían apedrear, lo querían matar. Fíjense, mis hermanos, que estamos en el año agradable del Señor. Nosotros, el énfasis en nosotros como instrumentos del Evangelio
recae sobre el perdón y la gracia de Dios, no sobre la venganza y el juicio. Porque a veces hablamos mucho de la mala noticia y no de la buena. Fíjense que el énfasis es llevar a alcanzar a las personas las bendiciones espirituales del Señor. Porque el año agradable del Señor está hablando de la gracia, de los tiempos de gracia, de lo que Dios ha preparado y ha definido para las personas. Fíjense, mis hermanos, que nuestro corazón debiera de arder, celando y deseando ver la gloria de Dios y la salvación manifestado en el mayor número de personas. ¿Qué más me da a mí que la gente esté como esté? Si no depende ni de la gente ni de mí, depende del Señor. Pero usted sabe lo que pasa, que la vida de la gente a usted lo remueve, le genera conflictos. Por eso Jesús dijo, si tú le vas a quitar la paja del ojo a tu hermano, considérate a ti mismo y quítate la vida. Por eso hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de desarrollo, no solamente del conocimiento, sino del carácter. Debiéramos nosotros de arder para que las promesas del Eterno se manifiesten en las personas. Fíjese que el texto en Corinto como en Gálatas, mis hermanos, en Gálatas, el texto que hemos leído en Gálatas es en el contexto en el que está el versículo de juntamente con Jesucristo estoy crucificado. En Gálatas 2:20, hemos leído a partir del 11. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo resalta, y eso no cae ahí como una palabra bonita, no, juntamente con Jesucristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ahora usted va a tener que amar a la gente y va a tener que entregarse a la gente, y teniendo la libertad del Espíritu, voluntariamente el Señor lo está llamando a esclavizarse para servir al Evangelio, para que el Evangelio avance, para que la gente lo alcance. Y eso genera conflictos emocionales. Porque la ley de Dios fue escrita en tu corazón y puesta sobre tu mente, los que hemos nacido de nuevo. Y a veces hay gente que tiene tanto celo por el Señor y las cosas del Señor, que vive matando a la gente, generando rechazo, apartando a la gente, cuando el mismo Señor no está siendo consciente cómo te trata. Usted no es consciente de quién es usted, de quién soy yo, de lo que hemos hecho a lo largo de la vida, de la cercanía, del trato, del amor, de la fidelidad, de la compasión, de cómo Dios nos trata a nosotros. Pero celamos tanto la santidad, que vivimos matando, destruyendo, apartando, y hay un rechazo, porque hay un espíritu religioso y fariseo moviéndose como en Gálatas y en Hebreos dentro de la iglesia. Hasta hoy hay un movimiento judío mesiánico del Yeshua HaMashiach y todos los tecnicismos del hebreo. Mis hermanos, como me vino a mí una vez un apóstol, una denominación, y me dijo así: cada vez que usted dice Jesús le está llamando caballo, porque eso es lo que significa. En mi diccionario Jesús significa Salvador, pero la gente está volviendo el latín y el griego en sus siglas o en sus sílabas, y eso la está volviendo al hebreo. Usted puede traducir el hebreo al español, pero cuando usted vuelve la sigla, la traducción puede cambiar. Yo conocí al Señor, a mí se me reveló como Jesús. En fin, hay tantas cosas, mis hermanos. Lo importante era lo que estaba diciendo Pablo, lo que estaba enseñando. Porque el texto, tanto en Corinto que hemos leído como en Gálatas, no era un simple evangelismo. Había una convivencia, una cercanía.
Había un evangelismo relacional, donde realmente te podían conocer, conocían quién era Pablo, conocían quién era Pedro, porque se daban a conocer, porque no tenían nada que ocultar. No cruzaban líneas, pero los aceptaban tal y como ellos eran, esperando que la salvación viniera sobre las vidas. Créanme, mis hermanos, que usted no es culpable del pecado de nadie. Usted no va a tener que dar referencia del pecado de nadie. Porque hay un pensamiento que el diablo ha metido en la mente de los cristianos, y es que si tú no lo denuncias y callas, otorgas. Mentira. Yo no lo acepto y mi corazón lo sabe muy bien, pero me estoy haciendo a él por si acaso la salvación vendrá. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo estaba haciendo un trabajo entre bastidores. Ese estaba orando y ayunando, rompiendo el mundo espiritual que tenía atados a esos, ese espíritu religioso, ese espíritu de los gentiles idólatra y pagano, esos débiles que andaban en sus inmundicias. Ese andaba detrás diciendo: tú sigue ahí que yo voy para la habitación. Y rompiendo y sacudiendo el mundo espiritual, afectando. ¿Por qué se cree que el Señor Jesucristo se va por la noche a orar al monte y vuelve y dice: ya sé quiénes son mis discípulos? Me lo dijo el Eterno. Yo soy Pedro, no, que va. Yo soy Simón, no, tú eres Pedro. Me lo dijo el Padre anoche. Yo soy este, no, tú no eres ese. Él conocía, me revelaba, mis hermanos. Fíjense qué evangelismo. Entonces, en el evangelismo, no solamente tenemos que ponernos en un evangelismo a medida de lo que es... Mis hermanos, a mí el Señor no me vino con todo el peso de la Escritura y del Evangelio. Me vino muy progresivamente, muy poquito a poco. Porque Él no nos da más de lo que nosotros podemos soportar. Y así tenemos que ir con la gente. ¿Y cuántas veces le caemos a la gente con toda nuestra teología? Con todo nuestro peso espiritual. Como pensando que es que eso va a ser lo que cambie. ¿Tú sabes lo primero que hay que hacer? Retirarte a tu habitación y orar por Él. Orar por ellas como hacía el Señor. Señor, dame los discípulos, dame los frutos. Señor, fíjate este Mateo que es un ladrón, ministro de Hacienda, robando, cobrando el doble, el triple. Fíjate el Pedro este iracundo que le parte la cara a todo el barrio. Cada uno con su problema. Yo veo, usted ve en Filipenses y al final de Romanos, cómo el apóstol Pablo permeó toda la casa del César. Dice en la salutación, yo creo que es en Filipenses o en el final de Romanos, dice: los de la casa del César os saludan, diciendo: aquí en la casa del César no se lo esperaban, pero aquí ha habido un avivamiento. Eso sucede, mis hermanos, cuando respetas a la gente. Cuando tú, mis hermanos, a veces yo hablo con los musulmanes. Tengo el Corán, y leo el Corán y conozco, miro, y sé por dónde tengo que entrarle, porque ellos creen en Jesús, lo único que equivocadamente. O sea, eso está en la rama teológica de la apologética, que es conocer lo que las religiones y las especialidades espirituales piensan, o lo que aceptan. Pero es siempre conocer, es como cuando Pablo llegó a Atenas. Dice que ardía de la idolatría que había allí, pero de repente vio un cartel que decía: al Dios no conocido. Dijo: aquí me agarro. Hay que ser sabios. Tú tienes que esperar
a ver por dónde vamos a entrar, a ver de qué forma el Señor te dice, cómo te dice, cuándo te dice, porque a veces no hay que hablar. Jesús sí predicaba en el Sermón del Monte a todos los que querían, pero Él no imponía, Él no llamaba a la ligera como llamó a los discípulos, aunque Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Así que, fíjense, donde realmente podían conocer quién era Pablo y Pedro, no buscaban simples momentáneos de decir, a ver en qué momento le inyecto con una vacuna de vaca el Evangelio, aunque le haga reacción, a ver cuándo le inyecto el Evangelio. Tenemos que relajarnos, tenemos que dejar que la gente vea a Jesús en nosotros, tenemos que desarrollar a Jesús. De ahí la escuela de liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros somos administradores de la gracia del Señor, de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que nos ha hecho partícipes. Pero todo eso hay que sembrarlo, hay que desarrollarlo, nos tenemos que formar, y todo eso es un trabajo. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Quién será el primero? El último. ¿Quién será el mayor de todos? El servidor de todos. Por eso hay un individualismo eclesiástico. Por eso ponemos freno. Este es mi espacio, esta es mi casa. Esta es... No, mis hermanos, tú no tienes nada. Cristo te compró en la cruz del Calvario y todo le pertenece a Él. Y dice que la iglesia primitiva, todos eran de un mismo corazón, de un mismo sentir, y lo tenían todo en común, en comunión. No quiere decir, mis hermanos, que no haya que tener sabiduría. Allí adoraban, compartían, se conocían, se acariciaban, por supuesto en el buen sentido de la santidad. Ahí tienes al discípulo amado cómo se recostaba, era cariñoso, el apóstol Juan, cómo se recostaba ahí en el costado del Señor. ¿Te gustaría recostarte en el costado del Señor? Porque más tarde o más temprano usted lo va a ver, y el Señor le dirá, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que, fíjate, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, pero como si estuviera sujeto. Mis hermanos, para mí es muy incómodo cuando estoy, yo digo, con un incircunciso. Digo, este impío, el enemigo me quiere alcanzar aquí. Eso es lo que yo pienso, que luego la realidad a lo mejor no tiene nada que ver, pero sus palabras están tocando mi naturaleza caída. Y yo recibo camioneros en mi trabajo y ¿saben cómo se bajan de esa cabina? Ay, Dios mío, me dan ganas de subirme y ungir el camión ahí arriba. Y se bajan y me dicen y lo otro. Y ya los que me conocen, le dicen, cuidado que este es cura. Y dice, ¿ah, sí, este es cura? Digo, sí, pero un cura casado. ¿Cómo casado? Los curas no se pueden casar. Eso fue una mentira del catolicismo, porque dice la Biblia que en los postreros días vendrían, y me da un puente, un trampolín para explicarle. Pero esos se bajan con su inmundicia y yo los abrazo y se ponen rígidos. Los abrazo, los cojo, dicen cosas y digo, anda, cállate, macho. Y el otro día decía uno, yo pensé que era de la otra acera, porque estaba diciendo cosas y le decía, cállate, cochino. Anda, que tal, que no sé qué.
¿no? Y entres en esa jerga, como en esa cosa. Yo estaba intentándome hacerlo un poco, pero yo sabía dónde tenía que meter el lindero, dónde tenía que meter el parámetro. Hasta aquí, ahí no paso. Entonces dice, claro, ya le veía yo al cura que se callaba. Claro, porque hay a veces que es mejor no decir ni nada, te callas ahí, pasas de cunclillas, notan algo, pero el silencio muchas veces es el mejor aliado. Y entonces te van dando, porque tú le dices, ¿cómo que tal? Pues claro, porque el Señor quiere una relación contigo. ¡Guau! Yo hasta me lo juro, y yo también. ¿Ah, sí? Pero es que yo no quiero saber de nada de la iglesia. Que yo tampoco. Entonces, te lo estoy diciendo, Dios quiere una relación contigo. Como tú y yo estamos hablando así, Él se materializa de esa forma. O no se encontró camino a Damasco con Pablo. Que yo, eso es un revolucionario. No, perdona, el tiempo se mide antes y después de Cristo. El hecho de Cristo ya no es bíblico, es histórico. Hay 2600 documentos que confirman. Harvard, Hawking, las mejores universidades del mundo están llenos de científicos que hoy con la información que hay se han rendido delante de Cristo. Eso lo dices. Entonces tú vives informándote de todas estas cosas y luego se las puedes ir soltando. Y ahora cuando se meta a la cabina, a ver si sigue pensando en cómo se bajó. Ah, va, y oye, mira lo que dijo este. La genética, Gregorio Mendel, Luis Pasteur. Me dijo, yo creo que vengo del mono. Digo, no, a veces te pareces un mono, pero no vienes del mono. Pero no te parece. Porque ellos son mucho más tolerantes que nosotros. Tú le sueltas un vacile así, hasta se ríen contigo. Ja, tú le sueltas un vacile así a la iglesia. Dios mío, que soy el santo. No, espera, hombre. Tranquilo. Digo, sí, no, tú parece un mono de vez en cuando. Pues cómo andas y te mueves y ya lo vacío ahí, jiji, jaja, y entablamos una relación. ¿Por qué yo tengo que ser tan rígido, intransigente, cuando yo soy consciente de quién era, de cómo soy, de cuál es mi naturaleza, de cómo me trata a mí Jesús? El apóstol Pablo te está dando la confianza. No tengas miedo en hacerte un poco como ellos. Baja los estándares. No te estoy diciendo que los rompas. Te estoy diciendo que tienes libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque la motivación no es abrazar ese pecado. Pero tú vas a notar que las inmundicias te sacuden. Pero te sacuden por lo que tú tienes. Ahora, llega Pablo en el clímax del texto del capítulo 2 de Gálatas y dice, ¿tú sabes cuál es el problema, Pedro? Que yo juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los de la ley le estaban diciendo a Jesús, pero tú te estás juntando con los impíos. Claro, es que yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, a enfermos para sanarlos. El que está sano no tiene necesidad de médico. Y tú eres otro pecador, era lo que les quería decir, y tú no te arrepientes, pero estos tienen la humildad. Porque muchas veces la gente es más deformada, que peor está, es más tolerante y más humilde a arrepentirse. La gente que mejor está, es más estirada. Me acuerdo, yo estaba hablando con un jefe mío que tiene una multinacional, el tío estirado, yo oraba, Señor, dame palabra, dame palabra, dame palabra, hasta el día que el Señor me la dio. Y lo cogí y cuando acabé me dijo, a ver si quedamos para comer un día. Digo, ok, vamos a quedar. El tío estirado con una cosa, se aprovechaba de los trabajadores, tenía una mano derecha, pero la Biblia dice que yo lo tenía que honrar. Hay unos patrones que el enemigo lo que quiere es que tú rompas los patrones de tu responsabilidad, que te vuelvas un exigente para que la gente cumpla. No es así. Tú eres responsable de cómo tú vas a representar el Evangelio. Pero la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, es decir, tu vida en Cristo, desarrollada,
solamente con tu sombra. ¿Tú tienes fe para eso? Entonces el enemigo, el diablo, el acusador, fue arrojado fuera, dice la Biblia. Y Jesús dijo, yo vi que caía como un rayo del cielo. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Él ya no nos puede condenar por la ley porque estamos en la gracia. Sin embargo, lo que sí hace es tomar nuestra boca. La boca de la gente, para que seamos condenatorios. Y criticamos, y empezamos a hablar. Yo me acuerdo que mi pastor Florentino le decía, Carmita, vamos a hablar, que nos ponemos a criticar. Sí, hermano, digo, es que eso sale solo. Vamos a orar. Y se pasaba el día orando. Lo importante es la humildad, la sinceridad y el arrepentimiento. Y eso la gente lo tiene que ver en usted. Por eso somos cartas leídas. Fíjense, mi hermano, mi hermana, que Jesús le dijo a los intérpretes de la ley, hipócritas. Cuando alguien se esfuerza mucho por algo, tiende a exigirlo. No es así en la gracia. Porque en la ley nadie pudo salvarse. La ley imponía, exigía, pero no impartía. La gracia sí. Por gracia la ley ha sido puesta en el corazón. Pero eso es todo un desarrollo. Y yo me pregunto, ¿será que alguien encima no cumple y exige? ¿Será que eso nos pasa a nosotros a veces, que exigimos lo que no cumplimos? Dice, hipócritas, a los intérpretes de la ley, mis hermanos, esos eran los teólogos de la época. Cuidadín, hipócritas, vosotros ponéis cargas pesadas en la gente y ni aún con el dedo la tocáis. Jesús estaba en el pozo de Jacob y viene una samaritana. De allá, fíjate, un hombre hablando con una mujer. ¡Ay, el pastor! ¡Ay, el hermano que estaba hablando con! ¡Ay, madre mía! No, yo no digo que eso no haya que ser prudente, porque yo no me quedo con una mujer hablando. Pero bueno, yo me cuido y me guardo. Pero él era Jesús. Y le dice, oye, samaritana, dame de beber. Y un judío me pide a mí, y un hombre me pide a mí de beber. Y le dice el Señor, si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí, te daría agua, y nunca más tendrías sed. Y entonces el Señor empezó a tratar con la samaritana. Y la samaritana, digo, dame de ese agua. Quiero de tu espíritu, dame de lo que tienes. Empezó, ya el Señor la provocó. Sí. Si tú supieras lo que yo he visto de Dios, eso me pasa a veces. Sí. Yo tuve un encuentro con el Señor. ¿Un encuentro? ¿Qué es eso? Sí, un encuentro. Me intentaron asesinar, me pasaron un cuchillo por el pecho y tuve un encuentro con Dios. Clínicamente estaba muerto y Dios no permitió que yo muriese. Y hoy estoy hablando contigo para traerte las buenas nuevas. ¿Cómo eso? A ver, levántate la camiseta. No mires la tripa, mira la raja. Lo que Dios hace contigo es para su gloria y para el testimonio del Señor. El testimonio es importante. Ahora, mis hermanos, le dice el Señor a la samaritana, ¿ves? Y llama a tu esposo. Dice, no tengo. Dice, bien has dicho.
Porque 5 has tenido, y aún el que tienes ahora es el de la panadera, o el del frutero, o vete tú a saber de quién es el que tienes. 5 adulterios y un sexto fornicando. Y ahí tenías a Jesús tratando con ella. Por eso Jesús le dijo, si tú me pidieras a mí, si tú bebieras del agua que yo tengo, tú no tendrías sed jamás. Le estaba diciendo, si tú bebieras de mi espíritu, toda sed de pecar se iba. Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted ya no quiere el pecado, usted quiere la santidad. Y es el Espíritu el que lo hace. Y entonces vino los discípulos y diciendo, ay, madre mía, fíjate con quién está hablando. Esta mujer pecadora, esta mujer que está por medio pueblo, Dios mío. ¿Ven? El trapo y la diferencia. Porque no se trata de lo que hay debajo del sol, se trata de lo que viene del trono de la gracia. Es el año agradable. Hay esperanza para el adúltero, para el fornicario, para el mentiroso, para el adúltero, para el paganismo. Pero ¿por qué yo tengo que tomar la ley para tratar con él? Prefiero darle gracia. No te condeno. ¿Por qué? Entonces, a veces nos ponemos estándares y escogemos con quién nos juntamos también. Y el Señor dice que eso es pecado. No hagan acepción de personas. Usted ve el más inmundo, la más inmunda, predícale, porque esa nos va a pasar a todos. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, eso era a mí algo que me inquietaba cuando yo empecé a predicar. Yo decía, a este le tengo yo que decir lo que la Biblia enseña, le tengo que poner en su sitio. ¿Por qué? Porque yo sentía la condenación dentro de mí. ¿Por qué? Porque la ley de Dios ha sido puesta en mi corazón y en mi mente como en la suya. Entonces, el pecado se hace, es diferente, usted lo siente de una forma diferente a como lo siente la gente. Por eso el que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz, tiene que morir, tiene que negarse. Porque si no, ¿sabes cómo vivimos? Crucificando. Así que yo prefiero crucificarme yo. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Y usted tiene que crucificarse. Porque si no va a salir quién es usted, y va a salir el viejo yo pegándose golpes en el pecho de lo que usted es, declarando y pidiendo derechos y privilegios por la posición que usted ha adoptado. Pero el apóstol Pablo no hacía eso. El evangelismo del apóstol Pablo es que toleraba a la gente y esperaba. Era un evangelismo relacional, era un evangelismo a medida. ¡Ay, a medida! Está rebajando el evangelismo. Si el Señor te cae con todo lo que eres, yo no sé a dónde te lleva, a Saturno. Claro, mis hermanos, yo no hago la obra, usted no hace la obra, usted es un instrumento de la obra que quiere hacer Jesús a través de la gente con usted. ¿Me entienden, mis hermanos? Pues eso es en todo, en mi casa, con mi familia, con mi esposa, todos esos defectos que hoy rompen familias, y que rompen amistades, que separa a la gente. Jesús tenía compasión de la gente. Y esa misma compasión la necesitamos nosotros. Porque aquí no se está jugando en cómo se va a comportar la gente. Lo que nos estamos jugando es que la gente se va a perder en el infierno eternamente. Es lo que nos estamos juntando, lo que nos estamos jugando. Así que si Dios consiguió algo en usted, dale gloria a Dios. Pero eso es en culto privado. Y a veces no nos juntamos como Pedro, excluimos. Y somos como Pedro, no como Pablo. ¿Por qué? Porque nos pone de relieve, nos saca lo que somos y tenemos. Y Jesús llevó tus pecados.
Y Simón de Cirene tuvo que ayudar a llevar la cruz a Jesús. Y tú tendrás que llevar los defectos y pecados de mucha gente. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor es una manta que cubre y tapa. ¿Cómo puede ser que a mí esta persona me esté amando, sea bondadosa, con el maltrato que yo le estoy dando? Eso pasa. Cuando tú entiendes lo que estamos hablando y tú le caes a una persona que te está maltratando, yo te amo porque Cristo te ama. Yo te tolero porque yo era peor que tú y a mi Cristo me toleró. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. ¿Ah? No es tan fácil, ¿eh? Necesitamos la ruta del discípulo. Claro, hay que formarse, desarrollarse. Charles Finney sacó un libro, hay que estar en la escuela de Cristo. Creo que fue, es una escuela, porque dice, ejercitaos para la piedad, es un ejercicio. Hay un gimnasio espiritual. Así que, ¿qué musculatura y abdominales espirituales tienes? ¿Qué capacidad pulmonar espiritual tienes? Cuando Pablo trabajaba con los gentiles que no tenían ley, se acomodaba a la cultura, pero no violaba la moralidad bíblica, sino era un trampolín para dar testimonio de cómo él se plantaba. Pero no había condenación, no se señalaba. Porque esa persona ni tan siquiera ha nacido de nuevo.